Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenidos a otra reunión de célula dinámica. Y hoy vamos a continuar desenvolviendo el paquete que integra lo que es santificación, justificación, redención, reconciliación, porque eso es un paquete. Y para poder entender salvación, hay que ver qué es lo que está incluido. Sí. Porque la palabra salvación, la Biblia dice del pecado en un lugar, ¿verdad? En Romanos 6. Sí. Fuimos libertados del pecado, fuimos libertados de la ley en su condenación. Y todo lo que tiene que ver con la santificación ya explicamos someramente, porque no dimos más detalles que los hay. Creemos que fue concluyente, porque identificamos posiciones bíblicas, no sistemáticas en el sentido de continuar explicando lo que otros han creído, sino bíblicamente. Pero hay mucho más que hablar. Sin embargo, hoy vamos a hacer un eslabón que se va a unir a la santificación. Y ese eslabón es fundamental, porque tiene que ver con la justificación. Así es. Ahí está incluida la justicia. Así es. Una es lo que Dios hizo en nuestro espíritu, apartándonos para Él. Así es. Y en la otra es cómo Él adjudica algo a nosotros sin merecerlo. Así es. Justicia, jus juris, ley, tenemos que entenderlo también bajo el vocablo para entender la posición de la ley. Aunque esto también habla para que los judíos pudieran entender por qué ahora, mediante la ley, podrían ser justos y cómo se completaba esa justicia en la ley. Pero nosotros también podríamos entender cómo somos justos por Satanás o el diablo. Es decir, cómo Dios, al hacer la justicia, nos declara libres por un lado de la ley y por otro lado de lo que pudiera venir en cuanto a qué lo que nos iban a apuntar en nuestra cara. Y en este caso, a nosotros los gentiles, podría ser el acusador. Es decir, entonces se presenta en un término legal. Por eso es que habla de justicia. Los tenemos que ser justificados. Ahora, como tú lo estabas expresando, si fuimos santificados, nosotros, por ejemplo, los gentiles lo entenderíamos perfectamente. Es decir, fuimos hechos aptos por su voluntad. Pero si retrocediera un poquito, por ejemplo, para el pueblo judío, ¿por qué necesitaban entenderlo en el aspecto legal? Por la ley. O sea, ¿qué es lo que necesitaban entender, Domingo, en el aspecto legal, el judío? Bueno, ellos tenían que entender la parte espiritual, porque estaban inmiscuidos en el proceso que tenía que ver con su carne, que era la que pagaba. Exacto. En el sentido de que el que no guardaba, lo mataban a pedrada. O sea, la paga del pecado era la muerte. Muerte. Y entonces eso iba y sigue siendo adjudicado al que participa de ese tipo de obediencia para vivir. Así es. Pero la justicia que se está hablando en la justificación es diferente. Así es. Porque la justicia de Dios no solamente nos liberó del pecado, sino que siendo injustos, ¿verdad? No dice así, no hay ni uno justo. Esa justicia que es Cristo Jesús se nos adjudica. Se nos adjudica. Por amor. O sea, que nos perdonó los pecados, nos liberó. Pero dice el apóstol Pablo que
Dios hizo en nosotros justicia de Dios en él, haciéndolo a él pecador. Es lo que vamos a ver en el próximo. Porque le puso los pecados. Exactamente. Y entonces la justicia él la transfirió. Exactamente. Esta transferencia, ¿verdad? La vamos a ver en la próxima. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Pero tenemos que entender que teníamos que estar, o tenía, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía que entender la justicia, porque la justicia le declaraba muerte. Entonces ahora había que entender que él aportaba para que se cumpliera esa justicia. Entonces dice Romanos capítulo 3, versículo 24, pero ahora en su gracia, dice, son justificados gratuitamente mediante otro término que vamos a manejar más adelante, redención, en que Cristo Jesús efectuó. Romanos 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante su fe, mediante su sangre, por la fe, ahora tenemos paz con Dios, pero dice algo más adelante, por medio de Jesucristo. Gloria a Señor, ¿verdad? O sea, ustedes van a escuchar muchos términos legales, ¿verdad? Inclusive pues, se creen que inclusive Pablo al mencionar todo esto creían que había estudiado abogacía, porque yo pienso que no nomás él, sino Dios, para poderlo entender bien, lo manejó en términos legales. O sea, para poder enfrentarnos ante cualquier justicia, había que ver cómo es que Dios nos haya pasado por arriba de esa justicia. Pablo era un erudito que sabía el griego perfectamente, y yo creo que el derecho romano lo sabía. Exactamente. Lo sabía, porque para usar la palabra adopción en el concepto de derecho romano tenía que conocer ley. Tenía que conocer bastante ley, porque era un término difícil, el término de la adopción. Entonces fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9, a mí me encanta. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuanta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Te fijas el énfasis de entender que somos puestos en su justicia? Es interesante entender el término que nos fue otorgada esa justicia. ¿Por qué? Porque es muy fácil poder entender, pero ¿cómo es que pudieran salvarse? ¿Cómo podrían haber sido lo que estuvimos analizando anteriormente? ¿Cómo es que pudieron haber sido santificados, hechos aptos, si la justicia estaba en la cabeza, ¿verdad? Como la espada de Damocles, ¿verdad? Estaba en nuestro cuello. Dice, muy bien, Él pagó por esa justicia. Él nos entregó, ¿qué? Su justicia. Dice, Gálatas, así que la ley vino a ser únicamente, ¿qué dice? Ahora ya, nuestra guía, encargado de conducirnos a Dios para que, mediante esa guía, nos llevara a aquel que podía justificarnos a nosotros. Es lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 24. En el 5.4 dice, aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, ahora han caído de la gracia. Eso sí es necesario que lo explicaras, Domingo. ¿Cómo la ves? Bueno, lo que sucede aquí es que está hablando o escribiendo, que es lo que estamos leyendo, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo entre los fariseos, y era irreprensible en cuanto a la ley. O sea que no era fácil encontrar a Pablo desobedeciendo algún concepto que la ley traía. Y dice que fue circuncidado al 8º día. O sea que Pablo era una persona que estaba diciendo, yo puedo representar bien la ley. En cuanto a la ley, irreprensible. Claro. Entonces Pablo dice, cuando habla en Gálatas capítulo 2, y especialmente en capítulo 1, cuando el apóstol Pedro viene a los gentiles y les cambia la mente. Porque Pablo les llevó a esos gentiles que no conocían al Dios verdadero la parte espiritual, y los sacó de la vida carnal a la vida espiritual. Así. Ahora viene Pedro y los saca de la vida espiritual y los pone en la vida carnal, pero no con la vida carnal que vivían como paganos, sino una vida carnal que vivían los judíos. Los judíos, no ellos. Ajá, y trata de que ellos judaicen. Y entonces llega Pablo y lo reprende. No, mira, nosotros sabemos lo que significa eso, Pedro, pero a los gentiles no me los inquiete, porque nosotros, cuando eso lo destruimos, si lo volvemos a edificar, nos convertimos en transgresores. Así es. Porque la justicia no es por la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Entonces, Porque si sueltas la gracia de Dios, vuelves a ser no, transgresor. él dice, porque si la justicia fuera por la ley, en vano murió Cristo. Entonces rompes con Cristo, dice. O sea que Pablo está hablando en términos legales. Ujú. En el antiguo pacto eran términos legales. En el nuevo pacto hay términos legales también. Pero es un proceso espiritual, es una transferencia. Ahora, si Cristo nos dio, transfirió esa justicia, entonces al no querer esa justicia, es como que rompemos con Cristo. Sí, porque el antiguo pacto lo que exigía era tu justicia propia. Entonces O sea, caemos de la gracia, dice. Exacto, tu justicia propia era cumplir para que no te mataran, para Exacto. que no... Exacto. Pero cuando entras en el nuevo pacto, entra la justicia transferida, que es la justicia imputada. Como mi justicia no sirve, cojo la justicia de Cristo, ¿verdad? Entonces, que esa justicia es gracia. Porque si no la cojo, entonces caigo de la gracia. Y si caigo de la gracia, estoy en desgracia, ¿no? Sí, pobre gente. Por eso este proceso de santificación y justificación Sí, tienen que ir intrínsecamente unidos así es. para entender el proceso de uno y el proceso del otro. En los dos procesos interviene Dios. Dios santifica, Dios justifica. Así es. Dios te salvó, te perdonó Ujú. y te puso su justicia. Así es. Y entonces le puso a Jesucristo encima el pecado Exacto. para hacernos justicia de Para Dios en coger él. esa justicia de Según él. de Corintios 5, para Ujú. hacernos Su justicia de Dios en intercambio. él. Ujú. Y Una ahí- justicia por la otra. Y ahí es donde viene la próxima que podemos enlazar como eslabón, que nos reconcilió. Exactamente. Porque éramos enemigos, dice el Éramos apóstol, enemigos. cuando tú leíste ya, que éramos enemigos. Y entonces la reconciliación ratifica la justificación. Así es. Ahora, por ejemplo, te has de acordar de Tito, ¿verdad? Tito fue un hijo espiritual del apóstol Pablo, como son nuestros hijos que están ahí estudiando en las células, en las que nos están escuchando. Yo estoy seguro que ya es como si estuviéramos dando ese legado que Pablo le dio a Tito. Estos son nuestros Titos, ¿verdad? ¿Qué te parece si, para que ellos también hagan otros Titos, ¿verdad? O sea, es decir, para que ellos lleven ese mensaje a otros. Fíjense, déjame personalizarlo contigo. Así se hizo para que tú, justificado por tu gracia, llegues a ser heredero, para que abrigues la esperanza de la vida eterna. O sea, no sería como que así se lo personifique a ellos, como que lo tomaran en serio. Fíjense bien, Tito 3:7. Así que Dios lo hizo para que, justificados por su gracia, lleguen a ser herederos y puedan y abriguen tener la esperanza de la vida eterna. O sea, si no vas por ahí, pierdes la esperanza. Es decir, entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que dejan entonces el camino de la justicia de Cristo y toman la justicia de la ley o toman otro tipo de justicia? Entonces, ¿qué creo que llega a suceder? En algo interesante, en algo muy, muy impresionante, diría yo, muy triste. Pierden la esperanza. ¿No has visto tú en tus casos Sí, eso? no, y perder la esperanza significa sentirse con sentimiento de culpa, sentirse en pecado, sentirse separado, cuando nuestro proceso ya comenzó con eternidad. Así Y es. la eternidad descalifica Ujú. la inseguridad, Sí, descalifica todas las obras de la carne para poder tener al menos diciendo, he hecho algo bueno. algo. Vemos a ¿Lo nuestra justicia. descalifica? Ajá, vemos a nuestra justicia y dejamos la justicia de Cristo y nos califica. Muy buen punto. Y nosotros estamos seguros, como decía Pablo, cierto y confiado. Amén. Es lo que le dice a Timoteo, ¿no? Y le dice, mira, no tenemos el espíritu de temor ya, Ándale. sino Sí, tenemos un adopción. espíritu de Adopción. amor, fortaleza y dominio propio. Imagínate quién va contra eso. Así es. Pues ya lo dio Dios, Dios lo dio. Eso está en nosotros ya. Ya está. Es un regalo que ya tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso nos llena de voz. Y ojalá que estas cosas tan sencillas, bíblicas, las puedas atesorar en tu corazón y las puedas poner en orden. Y que no, ¿por qué no? Cada vez que quieras, repasa esta célula, vuélvela, llévasela a cualquiera y repasa los versículos y haz los tuyos y conserva esa gran esperanza. No es tu justicia, es la mejor justicia que puedes tener, es la justicia de Cristo. Y Él te justificó, Él te otorgó su justicia, te intercambió la justicia que tú tenías, que no era, que estabas en la perdición. En cambio, Él te pone su justicia y te la regala. De eso vamos a seguir hablando. Así es que
nos despedimos, ¿no? Sí, para concluir, dice Romanos 8:4 que Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Gloria a Dios, porque el pecado lo transmitió Adán y Eva a la carne, porque éramos imagen de Dios, pero al comer quedamos desnudos. Así es, Pero cuando Cristo vino, nos glorificó y nos vistió de nuevo. así es. Y entonces al vestirnos de nuevo lo hizo porque puso en su carne, Dios, los pecados de nosotros y ya nos liberó. Y Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Que Dios los bendiga ricamente. Amén.